Bueno, pues después de varias pruebas he intentado comprobar el estado de los tubos de vacío. En este tubo de vacío me he encontrado con una pequeña rozadura, posiblemente tenga una entrada de aire. Le he hecho un arreglo provisional, pero no ha sido suficiente, y al manipular otros tubos de vacío que van a esta zona, algunos se me ha roto y por tanto voy a tener que sustituirlo. Para sustituirlo me he comprado un tubo en los chinos, bueno, a través de Amazon, que espero que sea válido. 4 milímetros de diámetro exterior y 2,5 de interior. Es bastante similar al tubo que tenía original, así que voy a sustituir todos los tubos por este nuevo, a ver qué tal me va. Bueno, pues ya he cambiado los tubos. Aquí el tubo que va a la EGR, renovado por el nuevo. Los tubos pasan, a ver, no sé si se ve, por la zona esta que es donde se juntan los tres, y van a las válvulas. Aquí hay dos válvulas, la de la EGR y la de la palometa, y el otro tubo, el que aparentemente estaba deteriorado, pues aquí deriva en dos tubos nuevos. Uno de ellos no lo he sustituido porque no consigo llegar al otro extremo, y el otro va por esa finalización a la válvula del turbo, ¿vale? Entonces, como se puede ver, aquí está la derivación. El otro tubo se ve por ahí abajo, negro, y esta es la que deriva de la bomba que está ahí debajo. Así se puede apreciar. Ahí, de ahí sale. De ahí salen las dos derivaciones, ¿vale? Pues nada, vamos a ver si esto ha mejorado.